minutos. Diputado Frank Camacho. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, don Rosendo Pujol. Bueno, este tema de vivienda realmente se las trae don Rosendo porque ha sido vilipendiado, manoseado, usado políticamente desde siempre, situación que nos preocupa porque lo que ha venido esto es a engrosar los anillos de miseria en este país. Y le hablo concretamente de uno que ha venido creciendo exponencialmente, que me imagino usted conoce muy bien, que es los diques allá en Cartago, que se extiende allá desde Taras arriba, desde San Nicolás hasta el Guarco abajo en Tejar, ¿verdad? Que es una problemática bastante seria y que hace mucho tiempo no tiene solución. A mí me gustaría saber, don Rosendo, su opinión, tomando en cuenta lo que usted encontró en este ministerio, bueno, hace ya 10 meses, y que estuvo bastantes meses también sin junta directiva por asuntos legales. El Frente Amplio propuso en campaña que era importante, necesario, urgente, declarar emergencia nacional la pobreza en este país, porque tenemos que resolver el problema. O sea, muchos estudios, muchos foros, muchos especialistas, muchos análisis, pero no le llegamos a la erradicación del problema de la pobreza en este país. Y la vivienda, por supuesto, tiene mucho que ver en esto. Usted decía al principio de su intervención que la solución para la pobreza muchas veces tal vez no era la vivienda solamente, que también eran temas de fondo, de entorno, de comunidad, de donde se instalan las viviendas. Yo coincido mucho con usted en eso porque eso muchas veces no se ha tomado en cuenta y se han hecho grandes conglomerados de vivienda, de asentamientos, que más que resolver un problema vienen a generar otro problema de índole social. En Cartago tenemos ejemplos muy importantes que los podríamos en su momento hablar, que es importante también intervenir, porque de alguna manera han venido a resolver un problema de vivienda, pero ahora tenemos problemas sociales importantes, graves, que gracias a las nuevas organizaciones criminales, organizaciones de narcotraficantes, pues han venido a tomarlas y ahora las están utilizando para poder hacer de las suyas y organizarse en bandas en muchos de estos asentamientos que... Hola, que desgraciadamente ha venido a dar una situación ahora social muy lamentable. Don Rosendo, usted, conociendo ya más desde adentro al Ministerio de Vivienda, que también vale decir, usted es de los únicos ministros sin cartera en el gobierno, ¿verdad? Que eso también es lamentable. O sea, se ha querido venir a resolver el problema de vivienda, pero no se le han dado las armas, las herramientas necesarias para que se pueda de una vez por todas resolver este problema tan grave. ¿Usted consideraría la posibilidad, o no lo ha visualizado, de que se declare de emergencia nacional el problema de la vivienda en este país, don Rosendo? Porque consideramos que sí es un problema que no se va a corregir a mediano ni a corto plazo. Yo creo que es un problema de largo plazo, porque con los proyectos que hay en este momento, no solo en ejecución, sino prospectivamente hablando, no vamos a resolver el problema. Necesitamos en esto ser más agresivos. Hace unos días hablábamos de que aquí hay que sentar a muchos actores para comenzar a tomar decisiones importantes, incluyendo, por supuesto, esta Asamblea Legislativa, en donde tenemos una gran responsabilidad en la modificación de leyes y reglamentos para que podamos definitivamente dar el camino que nos vaya a resolver este gran problema. La pregunta es muy concreta. ¿No ha visualizado usted la posibilidad de declarar esto de emergencia nacional, don Rosendo, tomando en cuenta que esto crece y crece y crece y se está haciendo muy difícil desde el Ministerio de Vivienda y con los organismos que tenemos en este momento resolverlo? Esa es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Y yo creo que requeriría una discusión en todo el gobierno para poder estar seguro. Nosotros estamos cooperando muy estrechamente con el señor Carlos Alvarado de Limas
para ver cómo podemos ser más eficaces en la erradicación de la pobreza. Yo he insistido desde el primer día que la vivienda en sí mismo no resuelve el problema de la pobreza. En algunas ocasiones sí, pero no en todas. En realidad lo que resuelve la vivienda es una estabilidad para las familias y que se ahorren el alquiler, pero si los ponemos en un lugar completamente inapropiado, les metemos unos gastos de transporte enormes que pueden casi equivaler a los ahorros que les generamos. Esto ha sido totalmente olvidado en el pasado. Yo visité los diques, yo entiendo el problema de los diques, queremos intervenir en los diques, hay proyectos para trabajar en los diques, o sea, tanto Duarco Cocorí, que tiene 900 soluciones, muchas de las personas que están en las listas que se van a atender en Duarco Cocorí, que es un proyecto que esperamos que empiece este año, o sea, que se aprueben fondos este año, o si no, Eso es un proyecto de Limas, ¿verdad? No, ese es un proyecto de Limbo. De Limbo, perdón. Pero hemos trabajado conjuntamente para diseñarlo en ¿cómo se llama?, en 4 pisos. También creemos que tenemos que convertir estas zonas en parques para evitar que sigan siendo invadidas. Y en ese sentido, yo he dicho desde hace bastante tiempo que en realidad Cartago tiene que tener prioridad en cuanto a vivienda, en particular Cartago y el Guarco. El asunto de Paraíso es un cantón un poco complicado. La ley de emergencias en Costa Rica habla muy claramente de emergencias de amenazas naturales. Entonces, si declaramos de emergencia la pobreza, sería como empezar a redefinir otra cosa y tal vez no, la palabra correcta no sería emergencia. Yo lo que le quiero decir es que este país tiene que evaluar qué ha pasado con la política de vivienda desde el año 1986, porque se han repartido 326,000 bonos que representan casi una cuarta parte de las casas de este país y simplemente seguimos teniendo déficit. Es un misterio. ¿Qué hemos hecho mal? Como país, no quiero echarle culpas a nadie, ¿qué hemos hecho mal? Ya hemos identificado algunas causas que no viene al caso comentar en este momento, pero ¿qué hemos hecho mal? Porque el tema es hasta dónde en realidad, antes de que no tengamos claro lo que se ha hecho mal, es muy peligroso aumentar significativamente los recursos para el sistema. Yo agradezco que ustedes se hayan interesado mucho en garantizarle la estabilidad de recursos al sistema. Yo creo que eso es importante, pero hay que tener cuidado con eso, porque realmente hay cosas que no me cierran a mí. Y déjeme decirle algo más, bueno, no, en realidad eso es lo que le podría comentar, pero definitivamente está más allá de mis posibilidades decirle que sí o que no a esa pregunta que usted me hace. Don Rosendo, a usted lo ha llamado a la Asamblea Legislativa para ser interpelado. ¿Ha echado usted en su carpeta alguna propuesta para esta Asamblea Legislativa? ¿Alguna posibilidad de auxilio que esta Asamblea Legislativa de alguna manera puede generar para poder agilizar la posibilidad de que ese ministerio camine, de que podamos resolver al mediano y corto plazo esta situación? A mí lo que me preocupa, don Rosendo, es que se nos hace cada vez más grande. O sea, a pesar de que el país está creciendo, como usted lo decía, al 1% anual, el sector que más afectado se ve en ese crecimiento, que es el que más exponencialmente crece, es el sector más pobre de este país, desgraciadamente. Entonces la pregunta también concreta, si usted tiene alguna propuesta esta tarde para los señores y las señoras diputadas, que se pueda de alguna manera revisar, que se pueda ver, que se pueda analizar para considerar también las posibles soluciones de la Asamblea Legislativa. Sí, no tengo la lista así, pero voy a decirla de memoria. Nosotros creemos, primero que nada, creemos que los aumentos a los alquileres de 15% automáticos es un abuso, cuando el país tiene inflaciones de 5% y cada vez más bajas. Simplemente, si
Si el tope no fuera usado, uno diría que qué bien, pero en realidad está siendo usado muy agresivamente en cuanto, no solamente en contra de familias, sino en contra de pequeños empresarios que tratan de montar sus empresas. El segundo punto es que nosotros creemos que hay que crear un fondo para pequeñas emergencias, un fondo de emergencias. La tercera petición que yo le hago a los señores diputados, y esta es muy vehemente, porque la hicimos por escrito, pero no se nos tomó en cuenta, es que no puede ser que nosotros sigamos aprobando proyectos de desarrollo como la carretera San Ramón, ¿verdad?, o proyectos de desarrollo como puede ser una presa o lo que sea, y se espere que el Bambi sea el que cargue con todos los gastos de proveer viviendas a las familias que van a ser reasentadas. Lo que estamos haciendo en este momento en el Triángulo Solidario lo estamos asumiendo nosotros como responsabilidad del sistema, cuando en realidad debería ser responsabilidad del MOB. Y lo mismo nos está pasando en la Carpio, un fideicomiso, BID, que exige que haya reasentamiento, en lugar de financiarlo el préstamo del BID, como fue mal escrito el préstamo, nosotros tenemos que asumir el costo de esas 23 familias. También yo les quiero pedir muy respetuosamente, ya que usted me hace la pregunta, que es necesario conseguir fondos adicionales para los bonos comunales. Los bonos comunales en este momento podemos ejecutar un montón de bonos comunales en este año, porque el gobierno anterior nos dejó una subejecución tremenda en esta categoría. Entonces tenemos como 20.000 millones que ejecutar, pero para el año siguiente los fondos anuales que da el impuesto solidario son como de 3.900 millones. El bono comunal nos ayuda a impactar las ciudades y los pueblos de una forma mucho más amplia, mucho más allá de las familias que necesitan viviendas. Y yo creo que es un proyecto que podríamos discutirlo. Yo estoy abierto a cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, porque en realidad yo sé que en estas cosas tienen que ser muchas fracciones las que estén interesadas, pero realmente eso nos permitiría impactar a las ciudades, impactar a los pueblos e impactar a muchas más familias. Creo que me parece que aquí tenemos otro problema muy importante, es que ustedes deben investigar como diputados y con sus asesores, y nosotros lo vamos a hacer también, es el tema de cómo conseguimos tierra para proyectos de vivienda. Este es un tema que existe en todos los países. En Argentina se resolvió, por ejemplo, y se le destinó tierra de otros propósitos para vivienda. Nosotros creemos que muchas de las tierras que tiene el MOB que no están siendo utilizadas y que no van a ser utilizadas para proyectos de transporte deberían tener una posibilidad de ser utilizadas para vivienda. Ese pequeño detalle nos ayudaría a bajar significativamente los costos de los bonos y por lo tanto multiplicaría automáticamente la cantidad de soluciones que podemos conseguir en el corto plazo. Entonces yo le doy aquí estas 5 ideas, bueno, a usted y a todo el plenario, yo le agradezco la pregunta, para que ustedes consideren que en realidad, por más que aquí se haya hablado muy agresivamente de mi persona, y yo les acepto, digamos, tranquilamente esos pensamientos, en realidad estamos del mismo lado. Si realmente queremos resolver el problema de la falta de vivienda, necesitamos pensar en cosas concretas, y esas son, digamos, algunos desafíos que yo les lanzo, que nosotros con mucho gusto participaríamos en la elaboración de esos proyectos, etc. Bueno, Rosendo, me gusta que ya el Frente Amplio viene caminando sobre eso. Ya en jurídico se dictaminó un proyecto de ley presentado por el anterior diputado unitario de esta fracción, don José María Villalta Flores Estrada, para que se reduzca del 15% al 10% máximo el tope en los alquileres en el aumento anual. Eso me parece que es una dirección importante para contrarrestar el golpe, ¿verdad?, que se da al
bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de este país. También lo que usted propone de ese fondo de emergencias, bueno, vamos más o menos en esa línea. Yo creo que inclusive, y usted lo sabe, así como por un decreto ejecutivo se abre o se abrió en determinado momento el anillo de la GAM por un interés público, en donde se lograron meter algunos desarrolladores que hoy día están ya usufructuando esas tierras, porque cuando la Sala Cuarta devolvió ese decreto ya no era retroactivo. Bueno, también igual para la gente pobre tenemos que pensar en que haya posibilidades de generar algunos decretos, no de abrir el anillo, pero sí por lo menos de que se haga el uso de las tierras que usted está diciendo en este momento del MOP, que yo creo que ni siquiera necesitamos una ley de la República para eso, sino que con un decreto que el mismo presidente de la República firme, yo creo que se puede hacer, habiendo terrenos que ustedes identifiquen y que se pueda de alguna manera comenzar a utilizar, y eso aceleraría bastante el proceso que en este momento nos tiene tan acongojados a lo largo y ancho de este país, y principalmente aquí en el área metropolitana, en donde de ahí pareciera y da la impresión de que ya no cabemos con los proyectos de vivienda que se desarrollan. Obviamente, y una propuesta concreta, es que tenemos que comenzar a identificar qué posibilidades tenemos en cada cantón específicamente, para dejar de estar trasladando a la gente de cantones lejanos a proyectos de vivienda que se le ocurre a no sé quién en determinado momento, ¿verdad?, para poder de alguna manera usufructuar con la pobreza, que eso también es importante comenzar a detenerlo en este país, que es lo que han significado los proyectos de vivienda, un usufructo de unos pocos con la pobreza, con la necesidad de las personas, y eso tampoco se vale. Me parece a mí que ustedes como ministerio deberían de tener un plan de acción coordinado directamente con las municipalidades, que es en donde se conoce y se reconoce cuál es la problemática real de vivienda que existe en cada uno de los cantones de este país. Me parece que sería un buen punto de inicio, de arranque, para comenzar a partir de ahí, en donde muchas municipalidades ya tienen algunas planes reguladores, y las que no, el INBU en este momento es el que lo está de alguna manera controlando o dictando, por lo menos demarcando, para ver a dónde tenemos ahí terrenos que pueden ser utilizados para vivienda de interés social, porque las municipalidades en esto juegan un papel importantísimo, don Rosendo, y por eso le decía, con una declaratoria de emergencia, o sea, yo sé que es para desastres, pero se nos viene encima, si no resolvemos esto rápido, un desastre de carácter social, que es peor que cualquier desastre natural. Eso está comprobado por la historia de la humanidad. Entonces me parece a mí que sí deberíamos de apuntar en ese sentido. Nosotros desde el Frente Amplio, más que criticar, yo creo que queremos proponer, queremos ayudar, queremos ser parte de la solución del problema de vivienda en este país, porque es una responsabilidad nacional, es una responsabilidad de todos los que vamos a pedir votos, casa a casa, pueblo a pueblo, cantón a cantón, ahora venir a sentarnos aquí a intentar resolver los problemas que este país tiene. En eso nos comprometimos, y como Frente Amplio queremos ser parte de esa solución, y queremos entonces aportar ideas que nos puedan ayudar a resolver ese, porque es muy fácil criticar. Sería muy sencillo criticar, porque usted está ahí en el Ministerio de Vivienda a decir que no ha hecho nada, pero también necesitamos ver cuáles son las causas y lo que ha entorpecido que ese Ministerio de Vivienda esté en este momento tan entrabado para que se pueda mover. Somos conscientes de que la tramitología es interminable, y entonces es importante comenzar a trabajar también en esa dirección, don Rosendo. Ok. Nosotros hemos investigado si lo podemos hacer por decreto. Y en realidad el problema es que las expropiaciones que se hacen para proyectos de transporte tienen un fin específico. Entonces, yo creo que nosotros estamos altamente interesados. Ya tenemos una nueva ley de expropiaciones, don Rosendo. No, pero usarla. aún así creo que no serviría. La propiedad tiene ese destino. Entonces, lo que necesitaríamos, creemos, ¿verdad? Ella es mi asesora legal aquí atrás, como me estaban criticando, y yo no soy abogado. Pero el tema central es que necesitaríamos un proyecto marco de ley en donde nosotros pudiéramos ser más ejecutivos con decretos específicos o propiedades específicas, y entonces podríamos hacerlo con otras entidades también. Hemos cooperado con el INDER, hemos cooperado con el ICE, estamos cooperando con empresas privadas, como hay una oferta de Corvana. Entonces, en cierta manera,
en donde podemos conseguir tierras, hemos cooperado con las municipalidades, como dije. En esos casos, de manera voluntaria, entonces nosotros podemos construir las viviendas con un costo, digamos, de 1/3, o tal vez un poco más, tal vez la mitad, pero realmente yo le agradezco su buena voluntad y en cierta manera estamos abiertos a su fracción y a todas las fracciones a redactar conjuntamente un proyecto de esta naturaleza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.